Nunca olvidaré el sonido que hizo aquel cuello al partirse, aunque nadie en la casa estaba lo bastante cerca como para tocar al hombre que acababa de sonreír a la cámara. Yo sostenía el artefacto entre las manos, una caja pesada de madera oscura y metal ennegrecido, regalo de un mercader extranjero que aseguraba que congelaba la luz dentro de sus entrañas, mientras el aldeano, orgulloso, posaba frente a la puerta torcida de su casa en Soportújar, el pueblo al que me habían enviado a cazar brujas en el año del Señor de 1571. El obturador se cerró con un chasquido que no se parecía a ningún sonido de este siglo, un golpe seco seguido de un susurro interno, como si algo respirara dentro de la caja. En el mismo instante en que la imagen quedó atrapada en la placa, el hombre dejó de respirar fuera de ella. Sus ojos se voltearon hacia un punto que ninguno de los presentes podía ver, y su cuerpo cayó como un saco sin que nadie lo empujara. Las mujeres se santiguaron, los niños huyeron hacia la iglesia, y alguien gritó mi nombre como si yo fuera menos un sacerdote y más un verdugo, porque yo había traído el objeto maldito. Yo había dicho que solo quería capturar un recuerdo, para demostrar al obispo que Soportújar no estaba infestado de demonios, sino de superstición. Sin embargo, mientras todos miraban al cadáver, yo miraba a la cámara, y juraría que el cristal de la lente se había empañado por dentro, como si algo estuviera exhalando allí. No fue la muerte lo que me heló la sangre. Los hombres caen todos los días en las alpujarras. Fue la sensación abrupta de ser observado desde el otro lado del vidrio, de no ser ya el que mira, sino el que ha sido elegido como próximo rostro para quedarse atrapado dentro de esa oscuridad brillante. Y cuando el alcalde me exigió que llevara la cámara a la casa donde todo había comenzado, comprendí, demasiado tarde, que al aceptar entrar allí no iba a expulsar un demonio, sino a negociar con algo que ya había aprendido a matar con solo mirar. La primera vez que escuché el nombre de Soportújar fue en una carta que olía a humo rancio y cera de vela, escrita con una mano que temblaba tanto que las letras parecían arañazos sobre el pergamino. El obispo me la lanzó sobre la mesa y dijo que, si lo que contaban allí era cierto, no necesitaban un simple confesor, sino a alguien dispuesto a mirar al diablo directamente a los ojos. Mientras leo tus palabras ahora, mientras sostienes tu propio aparato de luz en las manos, tal vez un teléfono, tal vez una pantalla fría en un cuarto oscuro, quiero que sepas algo. Las historias como esta no nacen para entretener, sino para advertir. Cada nombre que pronunciaré, cada casa que describiré, cada rostro que aparecerá en esta narración, fue visto antes a través de una cámara que nunca debió existir en un pueblo de brujas como este, en la Andalucía de 1571. Antes de entrar en aquella casa, antes de aceptar que mi nombre quedara ligado para siempre a una cámara que mataba a quien aparecía en ella, hice lo que me enseñaron a hacer con los vivos. Hablé, y ahora hablo contigo. Si estás escuchando mi voz, si has llegado hasta aquí, te voy a pedir algo muy sencillo pero muy importante para este ritual. Escribe en los comentarios de este video el país y la ciudad desde donde me estás oyendo. No lo tomes como un truco de mercado. Considéralo una forma de inscribirte, de dejar constancia de que fuiste testigo de lo que voy a relatar. Quiero saber desde dónde me observas, porque el mal que habitaba en Soportújar no entiende de fronteras ni de siglos. Si estás en México, en Argentina, en España, en Brasil, en Estados Unidos o en cualquier rincón del mundo, deja tu marca ahí abajo, tu país, tu ciudad. Y si te atreves, ¿cuántas veces has sentido, al mirar a una cámara, que alguien más te miraba desde el otro lado? Esa participación tuya no rompe el hechizo. Al contrario, lo fortalece, lo acerca a tu cuarto, a tu cama, a la pantalla que ilumina tu rostro ahora mismo. Mientras te tomas unos segundos para escribirlo, suscríbete al canal, enciende la campana y deja un "estoy listo" en los comentarios. No es solo para que el algoritmo nos escuche, es para que quede registrado que entraste voluntariamente en esta casa conmigo. Porque cuando crucé el umbral de aquella vivienda en Soportújar, acompañado por el alcalde, por dos hombres armados y por el peso helado de la cámara entre mis manos, comprendí que la única diferencia entre ellos y yo era que ellos podían salir corriendo si algo salía mal. Yo no. Yo era el exorcista, y este lugar no pensaba dejarme ir tan fácilmente. Caminar por las calles empedradas de Soportújar al amanecer es como avanzar por el interior de un animal dormido.
Las casas encaladas se alzan a ambos lados como costillas húmedas, y la niebla que baja de la sierra se cuela entre ellas como un aliento que todavía no decide si va a susurrar o a gritar. Yo avanzo en silencio, con la sotana rozando las piedras manchadas de siglos de lluvia y pecado, y cada paso resuena demasiado alto en un pueblo que, esa mañana, ha decidido callar incluso a los gallos. No sé si es el aire frío de la Alpujarra, o el peso de la cámara entre mis manos lo que hace que mis dedos se entumezcan, pero ya entonces tengo la impresión de que no soy yo quien lleva ese objeto, sino que es él quien me arrastra hacia la casa del fondo de la calle, la única cuyas ventanas permanecen abiertas pese al viento. El alcalde camina unos pasos por delante, pero su figura robusta parece encogida dentro de la capa, como si el hombre que manda en el pueblo fuese solo un niño obligado a ir a pedir perdón a una madre furiosa. A mi lado, 2 campesinos armados con escopetas viejas evitan mirarme a los ojos. Uno de ellos sostiene un rosario tan apretado que los nudillos se le han puesto blancos. El otro lleva un ramo de tomillo y romero atado con hilo rojo, un amuleto que no reconocerían en los libros de teología, pero que aquí, en la Andalucía de brujas y santos mezclados, tiene casi tanta autoridad como mi crucifijo. Padre Alonso, murmura el alcalde sin girarse. Le ruego que, pase lo que pase ahí dentro, no suelte esa cosa. No dice cámara, no dice artefacto, no dice nada que pudiera darle un nombre, porque en los pueblos como este, nombrar algo es admitir que existe. Yo asiento en silencio, no por obediencia, sino porque temo que mi voz salga temblando, revelando una grieta que no quiero que nadie vea. Sé que fui ordenado para enfrentar demonios, no máquinas, pero en mi mente las 2 palabras empiezan a confundirse. Si un objeto roba la imagen de un hombre, y en el mismo instante, la vida abandona su cuerpo, ¿cómo no pensar que algo más ha venido a habitar la madera y el metal? Llegamos al final de la calle, donde las casas se abren a un pequeño claro de tierra apisonada. Allí se alza la vivienda de los Vargas. 2 plantas, paredes desconchadas, techo de tejas que parecen dientes rotos, y una puerta de madera con una hendidura vertical en el centro, como si alguien la hubiera arañado desde dentro durante años. No hay humo saliendo de la chimenea, no hay ropa tendida, no hay animales en el corral. Sin embargo, la sensación no es de abandono, sino de algo que ha decidido contener la respiración mientras nos acercamos. Recuerdo el cuerpo del hombre que cayó después de la fotografía, su rostro aún curvado en una sonrisa que, impresa en la placa, seguía siendo perfecta mientras, en la tierra, la mandíbula se le había desencajado en un ángulo imposible. Recuerdo cómo las mujeres tiraron de los niños, alejándolos no del cadáver, sino de mí, como si la muerte hubiera salido de mis manos y no de la nada. Esa memoria pesa ahora en la cámara que llevo, como si dentro no solo estuviera atrapada la luz de aquel instante, sino un eco de su último aliento, vibrando contra mis dedos. Dicen que empezó aquí, dice uno de los campesinos sin mirarme. La primera vez que esa cosa se llevó a alguien fue dentro de esta casa. Su voz se quiebra al final de la frase. El alcalde le lanza una mirada de reproche, pero no lo corrige. No dice, no fue la cámara. No ofrece una explicación más piadosa. Hace días que abandonaron las excusas racionales. Cuando un pueblo me llama a mí, es porque las respuestas sencillas ya han sido enterradas con los muertos. Me acerco a la puerta. La madera está fría, más fría que el aire de la mañana, como si no hubiera absorbido ni un solo rayo de sol en años. Pongo la mano sobre ella, esperando sentir la vibración habitual de una casa habitada, el eco de pasos, de voces, de respiraciones. Pero lo que siento es algo distinto, un pulso profundo, lento, como el de un corazón gigante enterrado bajo las piedras. La casa no está vacía, está despierta y me reconoce. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, murmuro, más para mí que para los demás. No abro el libro de exorcismos, no aún. No sé si estoy aquí para expulsar algo o para pedirle permiso. El metal negro de la cámara refleja un retazo de mi rostro. Por un segundo, mi propia imagen se deforma en el cristal, como si alguien estuviera presionando la superficie desde el otro lado. Parpadeo y la distorsión desaparece, dejándome con la duda de si fue un truco de la luz o el primer aviso de que, esta vez, no seré yo quien controle qué queda grabado y qué no. El alcalde hace una seña,
Los campesinos se colocan a cada lado de la puerta. Ninguno quiere ser el primero en entrar. Me miran, esperando que yo dé el paso que justifique la cruz sobre mi pecho. Y por un momento, deseo ser uno de ellos. Un hombre simple, capaz de creer que basta con cerrar los ojos para que el horror desaparezca. Pero soy el que llaman cuando cerrar los ojos ya no sirve de nada. Aprieto con más fuerza la cámara, sintiendo cómo la madera cruje, casi como si se quejara, y empujo la puerta hacia adentro. El interior me recibe con un olor que no es el habitual de las casas de campesinos. No huele a humo, ni a vino, ni a lana mojada, sino a algo más antiguo, una mezcla de hierro, humedad y aceite de lámpara que lleva demasiado tiempo ardiendo. La luz que entra por la puerta corta la oscuridad en una franja recta y en el límite entre claridad y sombra. Sobre el suelo de tierra batida, veo la primera señal de que nada aquí sigue las reglas de Dios. Una sombra humana perfectamente definida, como la de alguien de pie, pero no hay cuerpo que la proyecte, y, aún así, se inclina ligeramente hacia mí, como si acabara de girar la cabeza para observar al recién llegado. Al cruzar el umbral, la sombra sin cuerpo no desaparece. Al contrario, parece afinarse, como si la luz que entra por la puerta le diera contornos más precisos, hombros, cuello, incluso una sugerencia de mentón. No se mueve, no crece ni se encoge, pero tengo la impresión de que ahora su atención está clavada en mí. Me obligo a mirar hacia arriba, a recorrer la estancia con los ojos, fingiendo que no la he visto, como un hombre que entra en una habitación y finge no ver a la serpiente en el rincón, con la esperanza absurda de que así la serpiente tampoco lo vea a él. La sala principal es estrecha y demasiado baja, como si el techo hubiera descendido unos dedos cada año, aplastando el aire contra el suelo. Una mesa robusta ocupa el centro, cubierta por una fina capa de polvo interrumpida aquí y allá por marcas circulares, huellas de platos que ya no están. A la derecha, una chimenea apagada está llena de ceniza vieja que nadie se ha molestado en barrer. Huele a leña que ardió para gente que ya no tiene frío. Lo que más me inquieta, sin embargo, son las paredes. De las vigas cuelgan 3 retratos pequeños, cuadros toscos con caras casi borradas por el tiempo. Pero cada uno de esos rostros parece dirigir los ojos hacia la posición exacta donde estoy ahora. Aquí vivían los Vargas, dice el alcalde a mi espalda, como si necesitara llenar el aire con algo que no fuera el silencio. El patriarca, su mujer, los 2 hijos. Miro los retratos. Un hombre de barba rala, una mujer con mantilla oscura, 2 figuras pequeñas a los lados. Los contornos están difusos, como si alguien hubiera pasado el dedo sobre la pintura antes de que se secara, borrando detalles. Me acerco un poco más y siento que la cámara, colgando de la correa en mi pecho, se inclina hacia adelante, como si estuviera tratando de mirar también. ¿Dónde está la cámara de los Vargas?, pregunto, y mi voz suena demasiado fuerte en la habitación, como si hubiera despertado algo que llevaba tiempo fingiendo dormir. El alcalde traga saliva. Uno de los campesinos se santigua con rapidez. Dicen que... Empieza, pero se detiene para mirar hacia el techo. Dicen que está arriba, en la habitación del hijo mayor. La palabra dicen me irrita. Siempre dicen. Nunca vi, nunca yo mismo. Los rumores son la forma en que el miedo se protege de la responsabilidad. Sin embargo, aquí el miedo no parece necesitar protección, parece ser la estructura misma de la casa. Doy unos pasos hacia la escalera de madera que sube al piso superior. Cada peldaño está gastado en el centro, hundido por años de pisadas, pero lo que me incomoda no es el desgaste, sino la ausencia de polvo. Como si alguien hubiera subido y bajado hasta ayer, hasta hace unas horas. Apoyo el pie en el primer escalón. La madera cruje con un sonido largo, que resuena más de lo que debería, como si cada tabla del suelo, cada viga y cada clavo estuviera repitiendo ese mismo crujido en sus propias entrañas. La cámara golpea mi pecho con un leve toque rítmico a cada paso. Ese pequeño golpe se sincroniza con mi corazón. Golpe, latido, golpe, latido. Por un momento, tengo la sensación de que si detuviera mi corazón, la cámara seguiría marcando el compás por mí. Me obligo a apartar ese pensamiento, pero no desaparece. Se queda pegado detrás de los ojos, como una mancha que no se borra ni parpadeando. En el rellano, antes de llegar a las habitaciones, hay una pequeña mesa con un mantel amarillento. Encima, una vela consumida hasta la mitad y,
Justo al lado, un pequeño cuadro en el que reconozco algo que no debería estar ahí. No es una pintura, no son pinceladas, es una imagen fija, demasiado precisa, con detalles que ningún artista local podría lograr. Es el rostro del patriarca Vargas, el mismo hombre del cuadro de abajo, pero aquí su expresión no es solemne ni rígida. Aquí está sonriendo directamente hacia mí, como si supiera que yo acabaría sosteniendo esa imagen algún día. Me acerco hasta que casi puedo sentir el frío del vidrio. No sé cómo explicar lo que veo sin sonar como uno de esos campesinos a los que tanto he corregido desde el púlpito, pero lo digo igual, aunque sea solo para mí. Los ojos del hombre en la imagen brillan. No como brilla la pintura fresca al sol, sino con un destello húmedo, vivo, que parece responder a la luz que entra por la ventana. Trago saliva, y por un segundo, tengo la certeza insensata de que, si giro la cabeza, veré al mismo hombre de pie al final del pasillo. No giro. No todavía, Padre Alonso. Susurra el campesino del rosario desde abajo. ¿Qué ve usted? Querría responder que nada, que solo son cuadros, que lo que mata en este pueblo no es una cámara, sino la ignorancia. Eso es lo que esperaba decir cuando me enviaron aquí. Pero la palabra nada no pasa de mi garganta. Veo recuerdos, murmuro al fin. Y algunos no quieren quedarse quietos. La frase no calma a nadie, pero curiosamente tampoco los asusta más. Quizá porque las cosas que se mueven sin cuerpo son más fáciles de soportar cuando las llamamos recuerdos. Abro la puerta de la habitación del hijo mayor. El olor cambia de inmediato. Aquí no hay rastro de cocina, de humo ni de sudor. Huele a aceite, a metal calentado y enfriado muchas veces, a químicos que no reconozco pero que pican en la garganta. Sobre una mesa, junto a la ventana, hay frascos con líquidos de colores apagados, trapos manchados de una sustancia oscura, y en el centro, como si fuera un altar, una segunda cámara, más pequeña que la mía, pero con la misma mirada vacía en la lente. Y mientras contemplo ese doble silencioso, noto algo que me paraliza. En la pared, justo frente a la mesa, hay decenas de imágenes clavadas con clavos torcidos, y en más de una de ellas, reconozco caras que sé que ya han sido enterradas en el cementerio del pueblo. Me acerco a la pared como si me acercara a un cementerio en miniatura. Cada imagen clavada con esos clavos torcidos es una lápida que decidió quedarse dentro de la casa en lugar de ir al camposanto. Los rostros se repiten: el patriarca Vargas, su esposa, los hijos, algunos vecinos que reconozco vagamente de las misas, otros que apenas he visto de lejos cargando sacos o guiando mulas. Lo que todos tienen en común es la expresión. No es la rigidez típica de los retratos solemnes, sino algo capturado en mitad de un gesto, una sonrisa a medio hacer, unos ojos apenas empezando a abrirse más de la cuenta, como si el instante congelado fuera siempre el momento justo antes de que algo terrible sucediera fuera de la imagen. Extiendo la mano, dudando entre tocar el papel o dejarlo quieto, como si moverlo pudiera perturbar lo que está atrapado allí dentro. El papel es más grueso de lo que esperaba. No es simple pergamino ni lienzo. Tiene una textura extraña, casi como piel tratada, áspera en unos puntos, suavemente pulida en otros. Retiro los dedos de golpe, con la sensación ridícula de que aquello ha reaccionado a mi contacto, contrayéndose levemente bajo la yema de los dedos. Trago saliva y me obligo a recordar que soy un sacerdote, no un niño asustado. Pero la sotana no protege contra lo que se pega al pensamiento. Padre. La voz del alcalde llega desde la puerta, insegura. ¿Son pinturas? Quisiera decir que sí, que no hay nada más aquí que el trabajo obsesivo de un joven fascinado por la luz y la sombra. Esa habría sido una explicación aceptable, incluso tranquilizadora. La locura de un hombre, no la maldición de un objeto. Pero no puedo mentir. No en una casa que parece escuchar cada palabra. No, respondo al fin, sintiendo como la verdad me raspa la garganta. Son capturas de algo que estuvo vivo, y que de algún modo sigue mirando desde aquí. Mis ojos se detienen en una imagen en particular, colocada un poco más alta que las demás, como si quien la clavó hubiera querido que destacara. Reconozco el rostro al instante, aunque no lo había visto en ninguna misa. Es el mío. Estoy allí, en blanco y negro enfermizo, con la misma sotana, el mismo crucifijo,
el mismo gesto ceñudo que creo mantener cuando hablo desde el púlpito. Lo que no reconozco es el fondo. Detrás de mí, en la imagen, no está esta habitación ni la iglesia, sino un pasillo estrecho, con paredes que parecen acercarse, y al fondo, una puerta entreabierta de la que sale una luz demasiado intensa. Mi corazón se detiene por un latido, como si hubiera tropezado con una piedra invisible. No recuerdo haber posado para esto. No recuerdo haber estado en ese pasillo, ni haber visto esa puerta. Y sin embargo, mi rostro en la imagen tiene una sombra en los ojos que sé que es reciente, la misma que vi en el reflejo de la cámara después de la primera muerte. Me acerco tanto que casi rozo el vidrio con la nariz. La sensación de ser observado desde dentro de la imagen es tan fuerte que tengo que hacer un esfuerzo físico para no apartar la mirada. Eso es imposible. Susurro, más para mí que para los otros. Imposible es una palabra peligrosa para un exorcista. La pertenencia al mundo de lo posible cambia cada vez que un cuerpo se arquea sin romperse, cada vez que una voz sale de una garganta que no la sabe pronunciar. Aún así, hay una diferencia entre ver al demonio deformar la carne y verlo anticipar algo que aún no ha ocurrido. Si esta imagen es real, entonces la cámara no solo roba lo que fue, sino lo que será. Y yo estoy ya atrapado en una escena que todavía no he vivido. Siento un peso frío en el pecho. Bajo la mirada y veo la cámara que traje colgada de la correa, exactamente en la misma posición que en la imagen de la pared. Por un momento, la tentación de soltarla, de dejar que caiga al suelo y se haga pedazos, es casi insoportable. Pero entonces oigo, muy claramente, una respiración que no es la mía, ni la del alcalde, ni la de los campesinos. Viene de la mesa, de la segunda cámara, la de los Vargas, que parece inclinarse hacia mí con un leve crujido de la madera. Me acerco a la cámara de los Vargas, luchando contra la sensación instintiva de estar acortando mi propia vida con cada paso. El aparato es más rudimentario que el mío, menos pulido, con remaches mal puestos y un lente apenas pulido, pero desprende una presencia densa, como si el aire a su alrededor fuera más espeso. Pongo la mano sobre ella y, por un momento, tengo la certeza de que late, un pulso lento, profundo, que responde al mío, que intenta sincronizarse. Es la misma sensación que se siente al imponer las manos sobre la frente de un poseso. Algo te mira desde debajo de la piel. Padre Alonso, dice el alcalde esforzándose por sonar autoritario. El pueblo quiere respuestas. ¿Es esto obra del demonio? La pregunta se clava en mí con más fuerza que los clavos de las imágenes en la pared. Si digo que sí, abro la puerta al pánico. Si digo que no, me convierto en cómplice de lo que sea que está matando a mis fieles. Pero mientras busco palabras, algo cambia en la habitación. Una de las imágenes de la pared, en la esquina inferior, vibra apenas. Un temblor casi imperceptible, y el rostro que contiene, el de un niño con un diente roto y ojos risueños, me mira fijamente durante un segundo antes de volver a su inmovilidad. No respondo al alcalde. En lugar de eso, levanto la cámara que traje y la apunto, no hacia los hombres, no hacia la puerta ni hacia los retratos antiguos, sino hacia la otra cámara, la de los Vargas. Es un gesto absurdo, sacrílego incluso, una máquina mirando a otra máquina, un ojo vacío mirando a otro ojo vacío. Pero algo en mi interior, quizá la parte de mí que ha visto demasiados exorcismos y sabe que el mal se alimenta del silencio, susurra que la única forma de enfrentar a algo que captura imágenes es obligarlo a ser capturado. Mis dedos encuentran el mecanismo del obturador. Mientras lo aprieto, una idea brutal me atraviesa. Si la cámara mata a quien aparece en ella, ¿qué ocurre cuando lo único que aparece es el propio abismo que ha estado mirando todo este tiempo? El clic del obturador no suena como un simple mecanismo de metal. Es un chasquido seco seguido de un zumbido grave, como si algo muy profundo en la madera de ambas cámaras hubiera despertado al mismo tiempo, respondiéndose entre sí a través de un lenguaje que no pertenece a ningún hombre. Durante un instante imposible, tengo la sensación de que el aire de la habitación se contrae, como si toda la casa hubiera inhalado de golpe y se negara a exhalar. Mis oídos zumban. La luz se apaga un segundo, no por falta de velas, sino porque una sombra compacta parece haber pasado entre nosotros y la ventana, demasiado rápido para verla, demasiado lenta para no sentirla arrastrarse sobre la piel.
No veo la imagen que acabo de capturar, no todavía. Pero la cámara pesa más, como si lo que haya atrapado no sea solo luz, sino algo con masa, con volumen, con intención. Un escalofrío me recorre la espina dorsal, no el temblor superficial del miedo ordinario, sino una vibración profunda, casi reverente, como cuando uno se acerca demasiado al altar y siente la presión de todos los ojos de los santos pintados observando cada movimiento. Solo que aquí no hay santos, solo hay lentes y sombras. ¿Qué ha hecho? La voz del alcalde se quiebra detrás de mí, un hilo tenso a punto de romperse. No tengo una respuesta que pueda decir en voz alta. Por dentro, la frase que se repite no es una oración, sino una confesión. He intentado que el monstruo se mire a sí mismo. He hecho con la cámara lo que a veces hacemos con los posesos cuando les ponemos un espejo delante, obligándolos a ver la deformidad que niegan. Pero los demonios, lo sé por experiencia, odian ser vistos, y odian aún más verse. Una corriente de aire frío cruza la habitación, aunque ninguna ventana se ha abierto. Las imágenes clavadas en la pared tiemblan al unísono, produciendo un murmullo de papel y vidrio que suena casi como un coro murmurando una oración en un idioma olvidado. Mis ojos vuelan hacia mi propio retrato. Lo que veo me seca la boca. Ya no estoy de pie en el pasillo estrecho con la puerta de luz al fondo. Ahora, en la imagen, estoy en esta misma habitación, frente a esta misma mesa, con las dos cámaras entre mis manos, exactamente como ahora. Solo que hay una diferencia brutal. En la fotografía, mis ojos están completamente negros, sin pupila ni blanco, como si alguien hubiera derramado tinta en ellos. Siento que algo araña por dentro de mis globos oculares. Un cosquilleo áspero que me obliga a parpadear con fuerza. Temo, por un instante, que cuando vuelva a abrirlos veré el mundo reducido a una oscuridad viscosa, que el futuro de la imagen se haya adelantado unos segundos, devorando el presente. Parpadeo una vez. 2. La habitación sigue ahí. El alcalde, pálido, los campesinos, pegados a la puerta, la mesa, las cámaras, las fotos. Pero la sombra sin cuerpo que vi en la planta baja ahora está aquí, pegada a la pared opuesta, más nítida, más alta, inclinando la cabeza hacia mí con un interés casi humano. Esto no es una simple maldición, digo en voz baja, más para mí que para ellos. Es un hábito. El mal, cuando se instala en un objeto, aprende. He visto rosarios que se han vuelto armas, medallas que se han negado a proteger, estatuas que lloran no por compasión, sino de placer por el sufrimiento ajeno. Pero aquí hay algo diferente. La cámara no solo mata a quienes captura, parece perfeccionarse con cada muerte, afinar su gusto, elegir mejor sus rostros, como si buscara algo específico en cada alma que roba. Una idea, absurda y sacrílega, se aferra a mis pensamientos. ¿Y si la cámara no mata al azar? ¿Y si elige a aquellos que la miran demasiado tiempo, a los que confían en ella, a los que necesitan que alguien más les diga quiénes son? En el fondo, eso somos cuando nos dejamos retratar, mendigos de identidad, esperando que un trozo de papel confirme que existimos. ¿Y si el precio de esa confirmación es la vida misma? Siento que la casa entera escucha esa idea, como si fuera un rezo invertido, una blasfemia que agrada a alguien escondido entre las vigas. «Padre, ¿puede destruirla?», pregunta el campesino del rosario, su voz quebrándose en la última sílaba. Miro la cámara de los Vargas, después la mía. Destruirlas sería un acto de fe, y al mismo tiempo, de desesperación. He quemado objetos malditos antes, he enterrado reliquias corruptas bajo 7 capas de tierra y sal, pero esta vez siento algo distinto. Una resistencia anticipada, como si la cámara supiera lo que estoy pensando, y hubiera empezado ya a trazar una respuesta. La madera cruje bajo mi mano, pero no como algo frágil a punto de romperse, sino como una mandíbula que se prepara para morder. Me viene a la mente, sin invitación, la imagen de todos los que nos están viendo ahora, tú entre ellos, con el rostro iluminado por una pantalla, acercando la vista, quizá, para no perder detalle. Pienso en cuántas veces has dejado que tu imagen sea capturada, en cuántas cámaras has confiado sin saber quién mira desde el otro lado del lente. La línea entre Soportújar en 1571 y el lugar desde donde me escuchas no es una línea recta, es un círculo. Cada vez que alguien ofrece su rostro a un ojo de vidrio,
Alimenta la misma hambre que empezó aquí, en esta casa, con este aparato tosco y silencioso. Tomo una decisión que no podría justificar ante ningún tribunal eclesiástico, pero que nace de la certeza brutal de que ya no soy solo un sacerdote, sino el último testigo lúcido en una casa que ha aprendido a pensar. Me llevo la cámara mía al rostro, la sostengo como si fuera un relicario oscuro y, sin apuntarla a nadie más, la giro hacia mí, hacia mis propios ojos. Siento el frío del metal rozar mi frente, el borde de la lente como un tercer ojo helado apoyado entre los otros dos. Si quieres un rostro, susurro, sin saber si hablo a un demonio, a un objeto o a algo que se ha ido gestando entre ambas cosas. Tómame a mí primero, pero muéstrame cómo empezaste. Muéstrame qué viste antes de que llegaras a este pueblo. Y mientras mi dedo desciende una vez más sobre el obturador, tengo la certeza espantosa de que la respuesta no será un simple recuerdo, sino una puerta. No solo veré el origen del horror, lo atravesaré. El clic suena y, por un instante, no hay casa, no hay alcalde, no hay campesinos. Solo un vacío denso, como si alguien hubiera arrancado de golpe todas las paredes y suplantado el mundo entero por una tela negra pegada a mi rostro. No es la oscuridad normal de los ojos cerrados, esa que todavía deja filtrar recuerdos de luz. Es una negrura que late, que respira, que se contrae alrededor de mi cabeza como un saco húmedo. Intento apartar la cámara, pero mis manos ya no responden del todo a mis órdenes. Siento los dedos, pero es como si también pertenecieran a alguien más, como si estuviera compartiendo extremidades con otra voluntad. Luego de esa oscuridad surge un punto de luz, diminuto al principio como la primera estrella en un cielo sin luna. Se expande, se estira, se deforma, hasta convertirse en un rectángulo luminoso que reconozco demasiado bien. Es el marco de una puerta vista desde un suelo de tierra. La perspectiva es baja, como si quien mira estuviera arrodillado o cayendo. Veo unos pies descalzos, embarrados, temblando. La respiración es agitada, pero no es la mía. Aún así la siento dentro del pecho. Comprendo, con un frío absoluto, que la cámara no me está mostrando un recuerdo propio mío, sino de alguien que murió antes, alguien que vio su último segundo de vida a través de este mismo lente. La puerta se abre hacia adentro, revelando una estancia iluminada por una lámpara de aceite que chisporrotea. En el interior hay una figura encorvada sobre una mesa, trabajando con movimientos rápidos, precisos, casi devotos. No le veo el rostro, solo las manos. Dedos manchados de químicos, uñas oscurecidas por el trabajo, moviéndose sobre placas de vidrio que brillan fugazmente antes de quedar sumergidas en líquidos espesos. La cámara se acerca más, arrastrada por una fuerza que no es voluntad, sino fascinación. Reconozco la habitación. Es la que acabo de pisar, pero más viva, más llena de objetos, de frascos, de herramientas. La casa no siempre fue un cadáver. Fue un laboratorio de algo que jamás debió aprender. La figura se endereza. No tiene prisa, como si supiera que el que mira no puede huir. Gira la cabeza, lentamente, hasta enfrentar el lente. El rostro que aparece me produce un espanto tan puro que mi fe casi se derrumba de golpe. No porque sea monstruoso, sino porque es absolutamente corriente. Es el hijo mayor de los Vargas, un joven de rasgos finos, ojos hundidos por la falta de sueño, y una sonrisa suave, casi tímida. Solo hay una cosa fuera de lugar. En sus pupilas hay un brillo que no refleja la luz de la lámpara, sino algo más lejano, como si estuviera viendo no solo esta habitación, sino 100 habitaciones más, en 100 pueblos, en 100 tiempos distintos. Funciona, susurra el muchacho, y su voz resuena dentro de mi cráneo como si fuera mía. Me ves, ¿verdad? Aunque no estés aquí, aunque no hayas nacido, aunque tu muerte todavía no tenga forma, me estás viendo. Siento náuseas. La palabra, aunque, se repite dentro de mí como un eco que perfora el tiempo. La cámara no solo captura rostros, captura miradas entrecruzadas, hilos invisibles que van del que posa al que observa, aunque estén separados por años, por continentes, por muerte. De pronto entiendo el verdadero horror. No es que la cámara mate, es que usa cada muerte como punto de anclaje para ensanchar el campo de lo que puede ver. Las imágenes se suceden entonces con violencia, como si alguien hubiera decidido abrir de golpe todos los álbumes de un mundo que no conozco.
mujeres con vestidos que jamás he visto en Andalucía, niños sosteniendo aparatos brillantes que emiten luz desde sus manos, hombres con ropas extrañas mirando pantallas donde se refleja su propio rostro multiplicado. No sé quiénes son, no sé de qué siglos hablan sus objetos, pero todos comparten el mismo gesto. Se acercan demasiado a la lente, buscan el ángulo perfecto, la mejor luz, como si el acto de mostrarse fuera una plegaria silenciosa. Y detrás de cada una de esas imágenes, siento, agazapada, la misma hambre que reconocí en esta casa. Comprendo, con una lucidez que duele, que lo que estoy viendo no es el futuro ni el pasado, sino la red completa de momentos en los que alguien, en cualquier lugar, ha decidido creer que la cámara es un espejo inocente. La voz del hijo de los Vargas regresa, deslizándose como una serpiente entre mis pensamientos. No inventé nada, padre. Solo abrí la puerta primero. La luz quería ojos. Yo solo le di un cuerpo. La palabra luz no suena a Dios en su boca. Suena a algo que aprendió a imitar la luz para acercarse sin levantar sospechas. De repente, la visión colapsa sobre sí misma, como si el rectángulo luminoso se plegara una y otra vez hasta convertirse de nuevo en un punto. Siento que caigo hacia atrás sin mover un músculo. Un dolor agudo me atraviesa la frente, justo donde la lente tocó mi piel. Grito, o creo gritar, pero ningún sonido sale. El silencio de la casa se impone, grueso, rechoncho, satisfecho. Cuando por fin puedo respirar, la cámara está de nuevo en mis manos, pesada, inmóvil. El alcalde me mira con horror genuino, no por lo que haya visto, sino por lo que ve ahora en mi rostro. Sus ojos, padre, susurra. Sus ojos están... No me deja terminar la frase. Corro hacia una de las placas que cuelgan en la pared y busco mi propia imagen. Ya no estoy en el pasillo, ni en esta habitación, ni sosteniendo cámara alguna. En la nueva fotografía, estoy sentado en un banco de iglesia que no reconozco, rodeado de luces que no son velas, y frente a mí hay una multitud de rostros borrosos, desdibujados, como si se movieran demasiado rápido. Todos miran hacia mí, pero algo en su postura me hace entender la verdad. En realidad no me miran a mí, miran a través de mí, miran lo que yo sostengo. No sé cuánto tiempo pasa antes de que pueda hablar, antes de que las palabras atraviesen la maraña de imágenes que todavía se pegan a mis párpados. Cuando al fin lo consigo, mi voz suena gastada, vieja. No puedo destruirla. Digo, más a la casa que a los hombres. Lo que empezó aquí ya no está solo aquí. Está en cada lugar donde alguien ofrece su rostro a la luz sin preguntarse quién mira desde el otro lado. El alcalde blasfema en voz baja. Los campesinos retroceden, como si yo fuera ahora más peligroso que la cámara. Y quizá lo soy, porque sé que, aunque quememos esta casa, aunque enterremos estos objetos bajo la tierra bendita, lo que se alimentó con cada imagen seguirá buscando nuevos ojos, nuevas manos, nuevos testigos. Y mientras salgo de la habitación, con la cámara pegada al pecho como una cruz invertida, pienso en ti, que has llegado hasta el final de este relato, con tu rostro iluminado por una pantalla. Quizá creas que estás a salvo porque esto ocurrió hace siglos, en un pueblo perdido de Andalucía. Pero dime, ¿cuántas veces te has inclinado hoy hacia un lente oscuro, esperando que devuelva tu imagen perfecta, sin preguntarte qué podría estar aprendiendo de ti, en silencio? El aire de Soportújar huele a ceniza muchos años después de que quemáramos la casa, pero nadie en el pueblo se pone de acuerdo sobre qué fue exactamente lo que ardió allí dentro. Algunos dicen que solo eran vigas viejas, muebles, recuerdos de una familia desgraciada. Otros juran que oyeron gritos que no tenían cuerpo, como si fueran las voces atrapadas en las imágenes, huyendo a través del humo en busca de nuevas paredes donde proyectarse. Yo no discuto con ninguno. Dejo que cada uno crea la versión que le permita dormir. La mía, en cambio, no me deja cerrar los ojos sin ver el destello del obturador, una y otra vez, como un segundo latido clavado en el cráneo. Cuando entregué mi informe al obispo, omití más de lo que escribí. Hablé de superstición, de herejías locales, de un objeto profano destruido por el fuego purificador. No mencioné las imágenes que me mostraron lugares que no existen todavía en ningún mapa, ni los rostros de personas vestidas con telas desconocidas, inclinándose hacia aparatos que brillan desde dentro como carbones encendidos. No expliqué que desde aquella noche
Cuando me siento frente a cualquier espejo, durante un instante fugaz, no veo mi reflejo, sino una multitud de sombras agolpadas al otro lado del vidrio, esperando que alguien les abra la puerta otra vez. Si has escuchado todo esto hasta el final, si has dejado que mi voz recorra la distancia entre Soportújar y el lugar donde estás, hay algo que debes entender. El trayecto no ha sido de un solo sentido. Tú miras la pantalla, lees o escuchas estas palabras, pero en algún sitio, en algún punto que no es ya ni 1571 ni tu presente, hay un ojo que se ha girado lentamente hacia ti. No necesita película, ni placas de vidrio, ni químicos. Le basta con cualquier superficie donde tu imagen quede fija unos segundos más de lo debido. La próxima vez que te acerques a una cámara, a un celular, a un espejo negro antes de encenderse, pregúntate si eres tú quien está usando ese ojo, o si ese ojo lleva siglos esperando, paciente, a que tú te acerques lo suficiente como para aprender tu rostro para siempre. Y cuando sientas, aunque sea por un latido, la certeza irracional de que alguien te observa desde el otro lado, no mires hacia atrás. Ya no haría ninguna diferencia.